bien, regresamos. 12 del mediodía con 37 minutos. Estamos con el exministro de Justicia y vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el doctor Aldo Vázquez, para hablar sobre este tema. El otro día salió un artículo en el diario Perú 21, unas declaraciones del exministro, donde hablaba de un tema de rigurosidad internacional frente a las elecciones de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Lo conversábamos un poco. Bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes. Un gusto saludarlos, Giovanna, José, encantado de estar con ustedes. Un gusto. ¿Cómo ve cómo se está tejiendo este tema de la elección de los miembros? Acabamos de escuchar a Velázquez Quezquén, por ejemplo, congresista de la República, y la forma como ellos piensan de esta elección, que debe darse el lunes de todas maneras, según ellos. Sí. Bueno, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es siempre un proceso difícil, un proceso tenso. La propia Constitución establece, como sabemos, que se requiere una mayoría calificada de 87 votos, es decir, 2/3 del número legal de integrantes del Congreso. Ahora, sin embargo, este mandato constitucional no significa que la elección pueda hacerse de cualquier modo o que baste la sola mayoría. Desde mi punto de vista, hay que observar determinados estándares. Y este no es un reclamo solamente de la ciudadanía. Yo creo que hay en este momento un sentimiento muy arraigado en el sentido de que se está procediendo de un modo muy apresurado. Pero además hay precedentes internacionales. La Relatoría Especial de Naciones Unidas para temas de independencia de la justicia, por ejemplo, en casos centroamericanos, se ha pronunciado pidiendo el cumplimiento de determinados estándares que suponen esencialmente dar garantías de independencia en lo que se refiere a la elección de los magistrados y transparencia, que es otro aspecto fundamental. De alguna forma la Constitución no les da la oportunidad, al poner este plazo mínimo de 7 días, ¿no les da la oportunidad de hacer esto de esta manera apresurada? Bueno, me parece que la norma citada más bien es el reglamento del Congreso, ¿no? Pero el reglamento interno del Congreso efectivamente establece eso como regla general, pero eso no significa que tenga que hacerse a los 7 días, ¿no? Como sabemos, esta comisión se constituyó el 13 de este mes y el día 30 se pretende que vote el Pleno por la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando hoy día incluso un grueso sector de la opinión pública no conoce ni los nombres de los candidatos. Se sabe muy poco de algunos de ellos. Y esto no significa descalificarlos. Lo que significa es que hay una necesidad de que la representación parlamentaria en primer término, pero sobre todo la opinión pública, tome conocimiento de quiénes son los que podrían eventualmente llegar al Tribunal Constitucional, porque se trata además de un ente de la mayor envergadura. Es decir, hay que entender que el Tribunal Constitucional está en el vértice de todo el sistema de justicia. Es el máximo organismo de seguimiento constitucional, de respeto a la Carta Magna, o sea, no hay otra. El sistema de justicia es un sistema complejo en el que está el Poder Judicial, el Ministerio Público, eventualmente los procuradores, la Policía Nacional, etcétera. Pero todo ese sistema tiene un punto culminante, y es el Tribunal Constitucional, como lo hemos visto. Es decir, hay muchas ocasiones en que por la vía del habeas corpus, por la vía del recurso que se conoce como agravio constitucional, incluso procesos judicializados pueden eventualmente llegar al Tribunal Constitucional. Y entonces, claro, una composición inadecuada del Tribunal Constitucional tal vez no daría garantías suficientes de idoneidad en lo que se refiere, por ejemplo, a un tema crucial, que es el de la lucha contra la corrupción. Claro, y no es que se dude de las hojas de vida de los candidatos, porque yo he escuchado a varios especialistas constitucionalistas de renombre y de mucha experiencia resaltar varios de los nombres que están en esta lista de 11. El tema es que no puede ser que te hayas demorado 9 meses para no hacer nada y que en los últimos 15 días o 20 días quieras correr como si se tratara del hipódromo para tratar de poner algunas personas cuyos nombres no han sido lo suficientemente examinados. Por ejemplo, se habla muy a la ligera de la participación de ellos en una amistad muy cercana con César Inostroza, y ni siquiera podemos llegar a determinar si esa amistad, pese a que se llamaban hermanitos, sea realmente un tema que pueda descalificar a alguien, porque no hay tiempo suficiente para seguir investigando sobre esos temas, ¿no? Sí, el apresuramiento, por supuesto, se presta a situaciones de esta índole, pero por otro lado también hay una preocupación muy sentida de la población y que es absolutamente legítima, que no se quiere
que el Tribunal Constitucional responda a la orientación de una eventual mayoría parlamentaria. También hay que comprender que la aplicación de la Constitución se hace en un contexto determinado y en un contexto político en el que en este momento no hay consensos suficientes. La idea del constituyente cuando demandaba que 2/3 fuese la votación para designar magistrados constitucionales, el sentido fundamental era la búsqueda de consensos. Es probable que puedan lograr esa mayoría parlamentaria, pero lo que está claro es que no hay un consenso suficiente. Hay algunas bancadas que han presentado un documento para declarar nula esta elección de los 11 dentro de la comisión para que vaya al Pleno. Y en este documento argumentan diferentes cosas, como por ejemplo que en esta comisión, según el reglamento, debería haber un máximo de 8 o 9 congresistas que represente a la mayoría de bancadas, y que esto no es así, porque hay más, incluso que el presidente del Congreso ha fungido como un representante de la bancada, ¿no? Y no se ha mantenido en esa imparcialidad. Todos estos argumentos que ellos plantean, como también que el reglamento dice que debe haber un tiempo prudencial, si bien dice 7 días como mínimo, dice que tiene que haber un tiempo prudencial para que se analice cada currículum, y según estos congresistas no ha existido este tiempo y se ha debatido en 30 minutos dentro de la comisión. Entonces, ¿este documento y estos argumentos sí podrían llegar a esa nulidad? Sí, sin embargo, yo no me hago grandes expectativas sobre la decisión que se pueda adoptar. El recurso de nulidad yo lo encuentro justificado, porque se está efectivamente, por lo menos a partir de los argumentos que se señalan, podría efectivamente haberse incumplido una serie de fases propias del procedimiento, y en ese caso cabría la nulidad y habría que retrotraerse nuevamente a la fase inicial. Pero sin embargo no me hago grandes expectativas al respecto. ¿Y si estos mismos argumentos van a un habeas corpus, como pretende, o como han dicho que lo van a presentar algunas organizaciones? IDL, ¿no? Sí. Está justamente enviado un documento, además IDL, Flora muy Tristán y parecidos, algunos juristas, ¿no? Sí, bueno, yo entiendo que efectivamente hay instituciones y personas que están planteando acciones de amparo ante la vulneración de derechos constitucionales. Bueno, hay algunos derechos constitucionales que eventualmente podrían verse afectados en este proceso, el derecho al acceso a la justicia, por ejemplo, o las garantías en relación a la independencia de la justicia, ¿no? Es decir, a todo eso se presta un proceso que es a todas luces apresurado. Claro, ellos remarcan, por ejemplo, el ministro, dicen, de acuerdo a los artículos 1 y 55 del Código Procesal Constitucional, le solicitamos declarar fundada la presente demanda de amparo y, en consecuencia, suspender el proceso de convocatoria de elecciones a magistrados del Tribunal Constitucional convocada por la Comisión Especial, y el otro es anular todos los actos parlamentarios adoptados en el marco del proceso de convocatoria de elecciones a magistrados del Tribunal Constitucional. Creo que estamos tomando también posiciones demasiado extremas, ¿no? Si bien es cierto, se tejen algunas dudas con la elección de estos magistrados que puede darse de manera apresurada, el pedir siempre anulación frente a un Congreso que ya lo estamos bastante desprestigiando, creo que sí era hacia el otro extremo, ¿no? Ahora, las acciones de amparo tienen también este otro componente, es decir, no solamente que se vea el tema de fondo, sino también el planteamiento de medidas cautelares a fin de evitar la irreversibilidad del proceso. Entonces, presumo, por la lectura que usted hace, no, la verdad es que no he analizado el texto, pero presumo que lo que se está planteando es una medida cautelar, de tal manera que se suspendan las acciones hasta que se clarifique exactamente el alcance y la decisión de los jueces en relación al petitorio. Pero no estamos haciendo ningún bien yendo a los extremos, ¿no? O sea, párame todo. O sea, la cosa acá no es un poco tratar de ser más razonables y decir, oye, un momento, no corras, caminemos lo suficientemente pausado para analizar lo que está pasando, que no sea el 30. ¿Por qué no nos vamos hasta el 30 del siguiente mes, donde podemos analizar con más tranquilidad el tema? ¿Esos no serían planteamientos un poco más sólidos? Sí, pero escuchando al congresista Velázquez Gesquén, creo que de ese lado tampoco no hay una actitud
recepción de opiniones, ¿no? Esa es la cuestión fundamental hoy, ¿no? Que quienes tienen que tomar la iniciativa respecto de la búsqueda de posiciones de consenso es precisamente la mayoría parlamentaria. Es decir, si se empeñan en llevar este proceso y se empeñan en concluirlo el 30, es decir, el lunes próximo, Sí, sin claro. un debate suficiente sobre la materia, yo creo que efectivamente es muy difícil encontrar puntos de encuentro sobre la base de una imposición, por más mayoría parlamentaria que sea. Muchísimas gracias No por sé si les estar alcancen las 87 con votos nosotros. tampoco, ¿no? Muchísimas gracias. Ha Gracias sido a Aldo ustedes. Vázquez, exministro de Justicia y vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias por Muchas estar gracias. con nosotros. Nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa, regresamos.